¿Qué onda mis abejitas? Ya tengo en la mira un fanfic de Ruby, uno que me gustó en su tiempo, es del mismo autor que el de ArtCorp, lo tengo pensado subirlo el domingo, para que puedan disfrutarlo, o si quieren lo subo antes, no pasa nada, por ahora lo mantendré en secreto, pero espero que les guste como a mí me gustó en su tiempo. Capítulo 134. ¿Sabes? Por eso me gusta que me manden a trabajar contigo. Dijo Crow. Nunca hay un día aburrido. Me gusta mantenerte alerta, Crow. Crow Branwen y Jaune Asari Schnee. El hombre que habló debía de ser Jax. Tenía el pelo negro recogido en un moño, un estilo poco común en Bakuo. La diadema plateada, con forma de corona, hizo que Jaune pusiera los ojos en blanco y suspirara. Llevaba un plumero de lino azul bordado con espirales y formas, presumiblemente de alguna importancia para Bakuo o Malik el separador. Buenos días, Jax. Dijo Crow de forma conversacional. Qué sorpresa verte por aquí. Espero que haya una buena explicación para todo esto. Jax. Gritó Gillian, dando una palmada en la mesa. ¿Qué significa esto? Te lo dije específicamente. Malik el rompedor no temía a nadie. Y mucho menos dos patéticos cazadores. Crow sonrió y se llevó el pulgar al pecho. Soy de los mejores que hay. ¿Y Jaune? Bueno, un cazador patético. Jaune se rió. Qué tierno. Así que, Jax. Un placer conocerte por fin. El placer será todo mío, Schnee. Una vez que estés bajo mi influencia, usaré tus recursos para impulsar mi ascenso al poder, y luego el ascenso de Bakuo en el escenario global. Con los recursos de la SDC a nuestro lado y mi semblanza, seré imparable. ¿No seríamos nosotros? Preguntó Jaune, asintiendo a Gillian. Parece que te olvidas de tu propia hermana. ¿O pensabas quitarla cuando se volviera demasiado molesta? Jax se burló y se negó a picar el anzuelo. O se lo perdió por completo. Era difícil de saber. Os ofrezco una oportunidad para entregaros a mí libremente. Te permitiré algo de libre albedrío limitado. Puedes vivir vidas buenas y plenas bajo mi augusto gobierno. ¿Y si nos negamos? Preguntó Crow. Entonces te derrotaremos y te atraparemos. Ja. ¿Tú y qué ejército? Jax sonrió con suficiencia y abrió los brazos, señalando a toda la gente en los muelles que les rodeaba. No había policías ni peatones que se sorprendieran, así que había hecho que todos fueran expulsados o desviados de alguna manera. Debía haber alrededor de 100 en total. Quizá unas cuantas más en reserva. Otra vez, dijo Crow con confianza. ¿Tú y qué ejército? Arrogante, Branwen. Muy arrogante. Disfrutaré verte arrodillarte ante mí. Oh. Atrevido. Le dio un codazo a Jaune en las costillas. ¿Tú giras a la izquierda y yo a la derecha? Claro. Déjalo para el final. Crow se rió, apoyó un pie en el borde de la mesa y lo derribó hacia él. Mientras vasos y platos caían y se rompían en el suelo, pateó el centro, lanzando la mesa hacia arriba y hacia Jax. Era rápido, entrenado como cazador capaz de esquivar y dejar que dos de sus esclavos lo enfrentaran de frente. No tuvieron tanta suerte ni tan profesionales. Jaune corrió a la izquierda y le dio un clothesline a un hombre corpulento, barriéndole los pies. Dando una patada, puso un pie en la silla de otra mesa de comedor y lo usó para saltar y dar un arrodillazo a otro en la barbilla. Cayó sin gritar, retrocediendo con la mandíbula ensangrentada. Ataca. Jax rugió. Defiendan a nuestro rey. Por la corona. La masa murmuró al unísono. La horda irrumpió sin reacción, abriéndose paso a tientas por la estrecha puerta del restaurante mientras algunos arañaban y rompían las grandes ventanas. Los que estaban dentro atacaron de inmediato, pero eran menos numerosos y los dos cazadores ya estaban sobre ellos. Jaune atacó a diestro y siniestro con una croce amors envainada, usando la vaina para apartar las manos que lo agarraban. Saltó de otra silla a una mesa, se preparó y pateó manos que le manoseaban y rompió muñecas y dedos mientras la masa intentaba arrastrarle por los tobillos. Realmente fue como un apocalipsis zombie. A Jan le habría encantado. Como en la película Zombies, también carecían de cualquier habilidad real. No eran lentos ni tambaleantes, pero sí torpes. Los golpes salvajes golpeaban a sus aliados tan a menudo como él, y en el mejor de los casos blandían garrotes y porras. Jax los quería vivos y no tenía miedo de dejar que sus secuaces sufrieran por ello. Jaune apartó una mano y corrió rápidamente, saltando sobre las cabezas de 8 personas y aterrizando en otra mesa.
A pesar de su salto perfecto, la mesa no estaba hecha para ese tipo de castigo y se dobló bajo él. Rodó hacia adelante fuera de él, ignoró los fuertes golpes de los Bates en sus brazos y se levantó de puño primero, clavándolo bajo la barbilla de una mujer enorme de más de 6 pies de altura. Jax había reclutado en los boxes de combate según Bertilac, pero en los amateurs. Sin cazadores. Eso significaba que sus siervos eran grandes e imponentes, con más fuerza que habilidad. Seguían siendo inocentes. Más o menos. Jaune miró una botella cercana pero se abstuvo de usarla como arma por miedo a cortar la garganta de alguien por accidente. En cambio, bloqueó un puñetazo fuerte, agarró el brazo y lo giró, empujando su codo contra la espalda de ellos y forzando el brazo en la dirección contraria. El hueso se rompió como leña seca, astillándose mientras el hombre gruñía pero no caía. Retrocedió, golpeando a alguien detrás de Jaune mientras se agachaba, y luego se desplomó en el suelo cuando Jaune le clavó una rodilla en la entrepierna. En el breve momento en que los otros atacantes saltaron de la mesa en que saltó hacia él, buscó a Crow. El hombre se movía como un cortacésped, con el heraldo atado pero con los puños golpeando a cualquiera que intentara acercarse. Siguió moviéndose, la única forma de luchar cuando había tanta gente. Crow rodó por encima del respaldo del mostrador, cogió un taburete y lo barrió sobre la madera, derribando a 3 personas. Un camarero controlado mentalmente atacó por detrás con una botella de vino, pero Crow la atrapó y lo lanzó por encima del mostrador, lanzándolo a la siguiente oleada de atacantes. Estaba bien. El estallido de cristales anunció que los esclavos fuera, finalmente derribaron las ventanas. Los que lo hicieron pagaron caro, cayendo y cortándose con los fragmentos mientras los que estaban detrás los empujaban y pisoteaban ellos. Era un desastre y Jaune hizo una mueca, sabiendo que muchos necesitarían cirugía más adelante. La pelea estaba tardando demasiado. Los miró, por la ventana rota y al cerebro. Jax Asturias observaba con una sonrisa maníaca. Ni siquiera Roman había sido tan narcisista. Sacudiendo a alguien que intentaba tirarle del brazo, corrió hacia las ventanas. La mayoría de los atacantes seguían en el suelo intentando trepar unos sobre otros. Jaune saltó y rodó por encima de ellos, se puso a 4 patas y se lanzó por encima. Irónicamente, los esclavos de atrás ayudaron extendiendo la mano para agarrarle de los brazos y sacarle del restaurante porque les habían ordenado capturarlo. Pateando las manos de quienes intentaban hacer lo mismo con sus pies y partiéndolo por la mitad, dejó que los que estaban fuera lo sacaran y luego les recompensó con un cabezazo potenciado con aura para romper su agarre. Jack se apartó al verlo, dándose cuenta rápidamente del peligro. Desenvainó su espada, sorprendentemente sencilla de acero plateado. ¡Atrás! Gritó. Este es Sunderer, la antigua hoja del propio Malik el Sunderer. Ha matado a miles de hombres. Serás uno más. Jaune sacó y balanceó Cruceamors con todas sus fuerzas, entrando en el golpe para asestar un golpe asombrosamente potente. Golpeó la espada de Jax justo por encima de la empuñadura, arrancándola de su mano y haciéndola girar de punta a punta hacia el océano. Me rindo. Jax chilló. Esa hoja valía más que... Sus ojos se abrieron de par en par cuando una mano se aferró a su garganta, levantando al hombre del suelo. Si quieres tanto tu espada, no me importa lanzarte al océano para encontrarla. Jaune apretó más su agarre. Quizá con un bloque de hormigón atado a tus pies. Aflojó un poco el agarre, tirando de Jax hacia abajo, para que lo sujetaran contra su pecho, con Cruceamor sobre el cuello y actuando como escudo humano contra los esclavos que se acercaban. Retira a tus víctimas. Soy un rey. Gritó Jax. No recibo órdenes de un campesino. Jax. Gillian salió disparada de la puerta con Carmine a su lado. Ambos parecían nerviosos. Jax, haz que se retiren. Gritó, corriendo hacia ella. No seas idiota. Te matará. Jax no parecía temer mucho eso, arrogante como era. Apoyó las manos en el brazo de Jaune pero no se defendió. Tampoco llamó a sus esclavos. Jaune apretó más su agarre, ahorcándole un poco. No creas que no lo haré, Majestad. No sé qué crees saber de mí, pero no me importa matarte aquí. Por favor, reconsideremos a todos. Gillian se acercó despacio, con las manos vacías y mostrando que estaba desarmada. Todo esto se ha descontrolado, especialmente cuando teníamos acuerdos tan pacíficos antes. Mi hermano puede ser impulsivo a veces. ¿No le perdonarás? Sus manos se posaron en el bíceps de Jaune. Para mí. Sus manos brillaban tenuemente.
Jaune sintió un tirón repentino en lo más profundo. Los labios de Gillian se curvaron en una sonrisa. Jaune Asari es Chnee. Jax gritó triunfante. Eres mío para mandar. Servirás a la corona, me servirás a mí y crearás una nueva era para Bakuo. Por todo Remnant. El impacto le golpeó en el cráneo como un peso. Como una pluma de almohada suave que pesa varias toneladas, lo ahoga en un abrazo cálido y suave. Una sensación como si su mente estuviera envuelta en algodón se apoderó de él, y escuchó a lo lejos a Jax reír. Bien jugado, hermana. Muy bien jugado. Esto no debería haber sido necesario. Siseó Gillian. Si no hubiera estado aquí, estarías muerto. Piensa la próxima vez, Jax. Y aún tenemos que lidiar con Branwen. Si vuelve a Vale y les cuenta lo que ha pasado aquí. Jaune envolvió metafóricamente una mano alrededor de su aura mientras se alejaba y la apretó con fuerza. Gillian se estremeció. ¿Qué? Se le cayó la mandíbula cuando el aura que se extraía del cuerpo de Jaune se revirtió de repente, volviendo a través de los brazos de Gillian y hacia él. ¿Qué? ¿Cómo? Mover su aura a través de otra persona cuando intentaban retenerla era difícil. Le costó más concentración de la que esperaba. Su mano se extendió, atrapando su muñeca antes de que pudiera apartarse. El aura robada inundó su cuerpo de nuevo y, como estaba ahí, decidió ver si podía devolverle el favor. Su aura se mezcló con la de él cuando intentó drenarle. Quizá él también podría tirar de eso. Imposible. Gillian jadeó, intentando débilmente apartarse. No. El peso que le oprimía el cráneo disminuyó. Jaune parpadeó y abrió los ojos, negando con la cabeza como si se hubiera despertado de una siesta. Miró hacia abajo, más allá del moño de Jax, hacia la mujer pálida y que luchaba atrapada en su brazo. Su mano brillaba, aunque por una vez no por el sigilo en la espalda. Manipulación de aura. Gritó Gillian. Eso no es posible. Solo la sangre real tiene esa semblanza. Drenadle, Gillian. Vaciadle. No puede. Dijo Jaune, soltándola. La mujer cayó al suelo, despojada de su propia aura. No estaba seguro de poder hacerle eso a cualquiera, pero ella había enganchado su aura en la suya como una línea de pescar para un tiburón. Solo tenía que arrastrarla al agua. Última oportunidad, Jax. Libera a tus esclavos o me arriesgaré a ver qué les pasa si mueres. ¿Crees que me inclinaré ante ti? Escupió Jax. No me importa la sangre que corra por tus venas. Bakuo es mío. Nunca lo dejaré, ni a ti, ni al consejo, ni a nadie. ¿Me oyes? Es mío. Baja habilidad. Aura baja. Alta arrogancia. Así fue como Vertilag lo describió. Parecía apropiado, porque Jax ni siquiera pudo evitar que Jaune le tomara la cabeza con la mano y le torciera el otro brazo bruscamente contra la mandíbula. Romper el cuello a alguien no era tan sencillo como la gente creía. Era la primera vez que lo hacía. La resistencia era increíble, el ruido ensordecedor. Jax Asturias se desplomó en sus brazos, luego al suelo mientras Jaune lo soltaba. Gritó Gillian con voz aguda. Un sonido alimentado por el dolor. Por todo el muelle, la gente dejó de pelear. Crow, con un taburete de bar levantado sobre su cabeza, se apartó de la mujer a la que estaba a punto de caer sobre ella. Se escucharon gemidos de dolor, junto con gritos de ayuda de quienes estaban atrapados bajo cuerpos o sangrando por cristales rotos. Por favor, espera. Gillian roncó, poniéndose en pie y retrocediendo tambaleándose. No lo planeé. Lo prometo. Jax hizo todo esto solo. Te conocí de buena fe. Esto se hizo sin que yo lo supiera. Al final intentaste agotarme. Entrégame a Jax. Era mi hermano. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Lo entiendes, verdad? Si alguna vez hubieras tenido un hermano al que quisieras, se interrumpió cuando Croce Amors bajó, la punta haciéndole cosquillas en el cuello. Una cazadora hábil podía ser, pero no tenía aura y no llevaba un arma. Habría detenido a cualquiera de mis hermanas antes de que tiraran sus vidas por la borda como él. No les habría dejado creer tonterías sobre linajes y destinos reales. Tu sangre es la misma. Compartimos la misma semblanza. O algo similar. ¿No lo ves? Eso significa que somos familia. Nuestras líneas de sangre provienen de la misma fuente. Tú también eres de linaje real. Jaune gruñó y la interrumpió, haciéndola retroceder tambaleándose. Juramos reunirnos en términos pacíficos, intentó. Rompiste eso atacándome.
Jaune mantuvo su espada en su cuello, luego miró más allá de ella y suspiró. Lo bajó. Pero no me corresponde juzgarte. Vio cómo su sonrisa volvía. Eso se lo dejo a ellos. Sin darle tiempo para que se recuperara, le plantó un pie en el estómago y la pateó hacia atrás. El vestido de Gillian ondeó mientras volaba de nuevo a las manos de quienes antes les habían robado la mente y el libre albedrío. Por las expresiones furiosas, eran tan conscientes de lo que les estaba pasando como él lo había estado cuando Jax tomó el control de su mente. No parecía que la turba fuera a perdonarla. Gillian gritó mientras era arrastrada de nuevo a ella, arrastrada de nuevo a una furiosa horda de hombres y mujeres que habían sido hechos para sangrar y morir por sus retorcidos ideales y los de su hermano. Reinita. Jaune agarró el hombro de Carmine y la apartó. Bertilac está asaltando tu base con autoridades de Shade, susurró al oído. Están desmantelando las redes de tráfico, arrestando a los otros miembros de Crown, y no creo que vaya a parar a escuchar tus excusas. La chica palideció. Yo me pondría en marcha si fuera tú. Con una risa, le devolvió la palmada y la soltó. Carmine Esclados echó un vistazo a su amiga y líder pidiendo ayuda y mordió el labio. Y salió corriendo. Crow se unió a él un momento después, con la boca abierta para hacer una pregunta probablemente sobre si debían intervenir para evitar lo que iba a ser una ejecución pública. Jaune negó con la cabeza y el cazador se detuvo, miró a aquellos que antes eran esclavos y estaban gravemente heridos, y asintió. Se apartaron de los muelles, avanzando rápidamente por los callejones mientras los gritos de Gillian resonaban detrás de ellos. Barra. Fuera de los muros de Vacuo, el ruido del pánico y las sirenas finalmente se desvaneció. Crow había estado en silencio desde que dejaron a Gillian, y Jaune se preguntó si el cazador no lo aprobaba. Somer lo habría hecho, pero Crow venía de la tribu Branwen y no era ajeno a la muerte ni a la justicia dura. Jaune se preguntaba qué habría pensado Pirra. Tenía la sensación de que Ren y Nora habrían estado bien con esto, probablemente Jan, Weiss y Blake también, pero Pirra y Ruby podrían tener opiniones diferentes. ¿Crees lo que dijo? Preguntó finalmente Crow. ¿Qué parte? Sobre tu sangre. ¿Ser real? Jaune se rió. ¿Importa? Apuesto a que si retrocedes lo suficiente, la sangre de todos es similar en algún sitio. ¿Te das cuenta de que, dado que los dioses hermanos mataron a la mayor parte de la humanidad, hay muchas posibilidades de que tú y yo descendamos tanto de Salem como de Ozpin? ¿Eso da miedo? Se dice que la familia Ark creó muchos héroes en su época. No era imposible imaginar que uno de esos hubiera sido realeza en aquellos tiempos oscuros de la historia donde el poder hacía la justicia. En aquellos tiempos, la gente se unía bajo un líder fuerte y le coronaba felizmente rey por su protección. No significa nada, ¿verdad? Ahora los reinos están gobernados por consejos. Si hay alguna línea real especial, entonces solo significa que nuestras semblanzas son similares. ¿Ninguna ilusión de grandeza? Jaune le lanzó una mirada de desaprobación. ¿Parezco de ese tipo? Tienes ese aire a tu alrededor. ¿De la realeza? Preguntó Jaune, sorprendido. Ja. No. Más bien un líder. Estás acostumbrado a dar órdenes y esperar que la gente te siga. ¿Has estado en algún equipo antes? Lo estaba. Jaune miró al frente. Yo era el líder del equipo. ¿Se han ido todos? Él asintió. Uno murió porque era demasiado débil para serle útil. Los otros dos murieron en sus propios términos, pero podría haberlo hecho mejor. Fui un pésimo líder para todos ellos. Crow le dio un codazo en el brazo. Apuesto a que no piensan eso. Sé con certeza que no lo hicieron. No les hace justos pensarlo. Soltó un largo suspiro. No soy sentimental por ello. Fui un mal líder porque no estaba preparado, y cuando lo estaba, estábamos superados. No había mucho que pudiera haber hecho de ninguna manera, pero eso no cambia el hecho de que no fui un gran líder. Dejé que otros tomaran el control donde yo debería haber intervenido. Dejé que los pensamientos de venganza me empujaran a tomar malas decisiones. Jaune negó con la cabeza. No te preocupes. Esto fue hace mucho tiempo. Antes de que me conocieras. No es que no tengas cosas en tu pasado por las que te sientas mal. Ja. Cierto. Supongo que los dos estamos hechos un lío. Todos lo están. El grado varía, pero todos se arrepientes de algo. Incluso Salem, imagino. Jaune se subió la bufanda sobre la boca y la nariz. ¿Estás viendo lo que yo veo?
Arena, arena y más arena. Arena. Jaune asintió. Arena en el aire. Mi tipo favorito, gruñó Crow, levantándose su propia facha. Captó la indirecta y cambió de tema. Si a nuestra doncella le gusta esconderse en tormentas de arena, eso significa que tenemos que caminar directamente hacia ella. Momentos divertidos. ¿Crees que deberíamos haber alquilado un camión? Solo se habría quedado atascado en la arena. Las tormentas se levantaban y depositaban las capas superiores de nuevo, formando nuevas dunas y haciendo que cada paso fuera peligroso. Ya lo habían descubierto, teniendo que trepar a 4 patas mientras la arena caía por detrás. El aire estaba caliente, pero las nubes de arena ofrecían algo de cobertura del sol, haciendo que el calor fuera más seco y sofocante que un calor tan intenso como antes. Las tierras de huesos habían resultado hasta ahora un nombre apropiado. Ya habían pasado junto a numerosos esqueletos de varios animales medio enterrados en la arena. Algunos eran completamente suyos, con las costillas asomando hacia arriba. Aún no había esqueletos humanos. La mayoría de la gente evitaba la región. En parte se debía al clima inhóspito, pero también al simple hecho de que no había mucho valor que conseguir. No hay pueblos ni lugares emblemáticos que quieran visitar. ¿No estás enfadado por lo que pasó?, preguntó Jaune. Oh, estoy enfadado. Enfadado con Jax por ser un monstruoso imbécil. Enfadado porque no sabía nada de esta red de tráfico. Un poco molesto porque no me lo pusieras al día antes de llegar, pero bueno. ¿Eso es todo? Esperaba más. Somer ya le estaría retorciendo el cuello. Dijiste que Ozpin lo aprobaba. Jaune asintió. Eso es suficiente para mí. Confío en Oz. Si dijo que estaba bien, sé que es por algo. No es de extrañar que Raven estuviera tan molesta con su hermano. Debió de haberle molestado la lealtad hacia un hombre que sentía que no merecía ninguna. Jaune lo aceptó con un asentimiento, guardando el conocimiento de que Crow siempre sería el hombre de Ozpin. Eso no significaba que no pudieran ser amigos o trabajar juntos. Solo significaba que nunca podría decirle la verdad. Acamparon a la sombra de una meseta, encontrando un pequeño rincón en su base que los protegía del viento por 3 lados. Las tiendas de Bakuo se fabricaban de forma diferente a las de otros reinos, más modulares para adaptarse a las necesidades y demandas de donde acamparas. Clavaron los postes en la roca y pusieron una sola pared para actuar como barrera contra la única dirección descubierta, luego colocaron una pequeña estufa alimentada por polvo para producir calor y fuego dentro, mientras Crow colgaba pequeños quemadores de incienso en ganchos en el techo de la tienda que prometían ahuyentar insectos, escorpiones y otras criaturas desagradables que pudieran trepar por la pared rocosa. Escanearon y limpiaron el suelo de todas formas, apartando las piedras antes de colocar una esterilla sobre la que colocar sus rollos. Tomarse el tiempo extra para montar una base correctamente ahorraba tiempo a largo plazo al permitirte dormir tranquilamente. La señorita Godwich se lo había metido en la cabeza hace mucho tiempo. Una vez limpiado y colocado el interior, Jaune se arrodilló junto a la estufa para cocinar. Como todo en la cultura de cazadores, se habían formado empresas para atender todas las necesidades de un trabajo muy peligroso pero bien remunerado. Por ello, había una abundancia de alimentos de supervivencia en lata preparados que se podían cocinar simplemente quitando la tapa, calentando la lata y comiendo con tenedor y cuchillo. Algunos también eran de bastante alta calidad. Mantener la moral era importante. Como estaba prácticamente cargado gracias a Rasem, no vio sentido escatimar en nada. Vaya. Crow murmuró con la boca llena de pastel de pastor con salsa, puré zanahorias bebé. Esto es lo que se necesita. ¿Puedes agarrarlos de la estantería de arriba? Premium, admitió Jaune con una pequeña sonrisa. Pedido directamente de Mistral. Maldito millonario. He comido peor en restaurantes. Amigo, esto supera la porquería que nos dieron en Beacon. Jaune se rió. Él mismo lo había probado. La cafetería de Beacon era excelente, pero cuando compraban comida de supervivencia para misiones de entrenamiento y acampada, compraban barata. Al fin y al cabo, era un colegio. Tenían que atender a más de 1000 estudiantes y ya habían gastado millones en polvo, tecnología y piezas de armas. No iban a gastar 500 lien por estudiante cuando podían salirse con 50. Así que hemos dejado a Bakuo en la anarquía. ¿Fue prudente dejar escapar a Carmine? No estoy seguro. Por lo que le había contado Betty Black, era una mala persona.
Por otro lado, todo el mundo habría dicho eso de Emerald, Raven y Bernal. Fui hipócrita al dejarla ir cuando él mató a Jax y Gillian, pero eran líderes. Podrían volver a poner en marcha Crown. No creo que vuelva con Bertilac tras ella. Quizá corra hacia Atlas. ¿No quieres adoptarla? Jaune le dedicó una mueca. Emerald y Bernal son diferentes. Crecieron en situaciones difíciles. Carmine, bueno, no sé mucho de ella, pero parecía lo bastante independiente como para tomar sus propias decisiones. No creo que tuviera que convencerla mucho de esos dos. Se necesitan de todo. Crow sacó la última comida y deslizó la lata metálica en una parte de desechos de su mochila, sellándola herméticamente. No puedo imaginar qué clase de persona necesitas ser para creer todas esas tonterías. Aunque descendieran de la realeza, ¿qué les hace pensar que pueden reclamarla así sin más? ¿De verdad pensaban que la gente les dejaría salirse con la suya? Parece que todos lo hicieron aquí, dijo Jaune. Bertilac dijo que lo empezaron en Shire y reclutaron a su gente allí. Eso significaba que otras personas los oyeron y vieron hablar sobre restaurar la monarquía. Literalmente les contaban sus planes y nadie hacía nada. Ni siquiera los profesores. Quizá pensaron que no era grave. Entonces se equivocaron. O incompetente. No puedes culpar a los niños por lo que dicen que quieren ser, dijo Crow. Créeme, soy profesor. Jan quiso ser pirata alguna vez. No iba a ponerla en cadenas ni meterla en la cárcel por eso. Cuando era niña, claro, pero Shade tenía los mismos requisitos de edad que Beacon, lo que significaba que esto ocurría entre los 17 y los 21 años. Para entonces, si la gente seguía hablando públicamente de derrocar a un país, deberían ser desafiados. Si los profesores los ignoraban, era como animarlo. Diciéndole a Jax y Gillian que son libres de reclutar a quien quieran. Ridículo. Jax, especialmente, necesitaba a alguien que lo apartara y le pusiera en su sitio. Alguien que no tuviera miedo de hacerle entrar en razón. Ahora estaba muerto, Gillian también, y les tocaba a ellos hacerlo. Cuando todos se niegan a asumir responsabilidad, la sociedad se desmorona. ¿Seguro que no estás pensando en coronarte rey? Bromeó Crow. Eso suena a algo que diría un político. Es algo que aprendes cuando tienes hijos. Olvídalo. Bakuo puede arreglarse solo. Centrémonos en encontrar a la doncella del verano. Quiero volver a Vale cuanto antes. ¿Echas de menos a tus chicas? Un poco, admitió. Y hay algo en Bakuo que no me cuadra. Barra. La tormenta de arena fue aún más dura al amanecer. Se agitaba y se doblaba contra las paredes de la tienda, aullaba por las grietas de la meseta y hacía que las rocas cayeran fuera. Crow sugirió que esperaran, y Jaune aceptó, pero 3 horas después, sin fin a la vista, empezó a darse cuenta. Esto no es natural. Crow miró, entrecerrando los ojos contra la arena que se colaba bajo el fondo de la tienda. ¿Qué? Gritó para que se le oyeran por encima del ruido. La tormenta ya debería haber terminado. Jaune gritó de vuelta. Esto no es natural. ¿Crees que es ella? Él asintió. Más fácil hacer eso que gritar. Creo que sabe que estamos aquí. La tormenta se intensificó y Crow se lanzó de nuevo contra la roca, haciendo una mueca cuando uno de los postes fue arrancado. El material de la tienda giró hacia afuera, aleteando con ira hasta que los otros postes se rompieron. Su muro nadó hacia afuera y se perdió en el aullador diluvio naranja. También les arrancaron la estufa, cayendo y gritando al desaparecer. ¿Tú crees? Gritó Crow. Está intentando matarnos. O para alejarlos, pero si se quedaban atrapados en esto mucho más tiempo, entonces sí, posiblemente los matarían. Veo que Omaira es tan borde como la última vez. Si quisiera asustarnos, dejaría una ruta de escape fácil. Esto estaba destinado a matarles. ¿Cómo si no iba a robar sus provisiones? No siempre le resultaba conveniente colarse en Bakuo. Jaune se arrodilló y clavó cruceamores en la arena, sujetándola y entrecerrando los ojos contra la arena. La meseta era una montaña de cima plana en medio de la nada, la mejor cobertura en kilómetros, pero si Omaira podía controlar el viento desde cualquier dirección, no ofrecería refugio. El desierto abierto ofrecería aún menos. Crow no podía volar como un pájaro o moriría al instante. Cava, soltó Jaune. ¿Qué? Cava en la montaña. ¿Con mis propias manos? Aunque dijo eso, Crow no era ningún idiota. Se giró y arrancó una cáscara de Harbinger, mordiendo la tapa y escupiéndola.
Un fino hilo de polvo se desplegó y se lanzó al viento. Joder. Dame cobertura. Jaune apoyó las manos en la roca e intentó ofrecer su cuerpo. Crow hizo lo mismo, dándole la espalda al pecho de Jaune y acunando el polvo como una pequeña brasa en medio de una tormenta. La vertió en uno de los recipientes metálicos de comida, la llenó y volvió a sellar la tapa, luego sacó más rondas y las escurrió también. Pronto, ya tenían suficiente polvo. Crow corrió hasta la parte más profunda de la grieta en la meseta donde se habían colocado, luego enterró el contenedor a 1 centímetro bajo la arena, justo contra la roca. Un solo disparo detonó el hielo. La explosión no fue tan potente como una granada y ciertamente no destruyó la pared rocosa, pero sí explotó hacia abajo y despejó una trinchera de unos 2 pies de profundidad. Crow cayó de rodillas y usó a Heraldo de lado como una pala, raspando arena para profundizar mientras Jaune contenía el viento. Una y otra vez, sacó arena con la pala, hasta que la trinchera se acercó a 1,5 metros, y pudieron sostener sus mochilas y equipo más pesado como barrera. «Entra», gritó Crow. Jaune se lanzó de lado, aterrizando de lado junto a Crow. No había espacio suficiente para estar cómodo. Estaban cara a cara, acurrucados como amantes, la arena cayendo sobre ellos y impactando en la roca, cayendo como lluvia. Se deslizaron para quedar espalda con espalda, cada uno asumiendo la responsabilidad de limpiar la arena de un lado para que el agujero no se llenara y los enterrara. El refugio que les proporcionaban era justo lo suficiente para mantenerlos fuera del viento soplador, salvándoles la piel de ser arrancada por completo. La tormenta persistió durante 7 horas más. Terminó tan de repente como se había encendido, el viento se cortó como si alguien hubiera accionado un interruptor. Jadeando y jadeando, cubiertos de arena, Crow y Jaune se giraron boca arriba. Su piel estaba roja y en carne viva, los labios secos de tanto sacar arena más rápido de lo que podía acumularse. Crow metió una mano entre ellos y bebió con avidez su petaca de agua, luego se la entregó para que Jaune pudiera hacer lo mismo. ¿Crees que está agotada?, jadeó Crow. «O ella piensa que ya estamos muertos», raspó Jaune. «Supongo que esta es la prueba que necesitamos de que no va a venir pacíficamente. ¿Empujamos hacia afuera?». Jaune negó con la cabeza. «Quedémonos aquí y recuperemos el aliento. Con suerte, asumirá que nos ha acabado y se irá a dormir. Esa es nuestra oportunidad de mudarnos y ver si podemos encontrarla». «Me parece bien. Ahora tengo un asunto pendiente con ella». Crow sacó un hueso afilado de un animal que había rodado en su pequeño agujero y lo tiró fuera. 2 huesos. Infierno. Y yo pensaba que Jax y Gillian eran malos. «Bienvenido a Bakuo», dijo Jaune con un suspiro fuerte. «Donde los pensamientos felices vienen a morir». Capítulo 135. Era posible, entre las tormentas de arena y el calor abrasador, ver las señales de lo que Bakuo había sido una vez. Las agujas rotas y las cúpulas agrietadas que salpican el paisaje cubierto de arena podrían haber sido en su día una gran parte de alguna gran ciudad, una joya en lo que Jaune debía suponer que no siempre era un páramo abandonado de arena y marfil. Quizá eso fue en la época de Malik el Partidor, a quien Jax tanto idolatraba, o tal vez fue en la época de la civilización de los Asari, Ozpin y Salem. Pensar en eso le hacía preguntarse si los suyos no acabarían igual algún día. Reliquias rotas y abandonadas del pasado, señales de una ocupación pasada que yacían tranquilas y dormidas, muy parecidas a Mountain Glen. También le hacía preguntarse si eso importaba. Por triste y lamentable que pareciera ahora, las numerosas ruinas indicaban una ciudad floreciente, así que quizá no importaba en qué estado estuviera ahora si la gente había vivido vidas felices aquí en su tiempo. De manera similar, la futura caída de Vale y los 4 reinos no invalidaría el bien que se había hecho, ni haría que todo fuera inútil. Las civilizaciones iban y venían. La gente vivía y moría. Las tierras Bond tenían una extraña habilidad para hacer que uno se sintiera introspectivo y morboso. Jaune culpaba a los esqueletos de animales dispersos, recordándote constantemente el destino que esperaba a todos los seres mortales. «Es casi poético», murmuró. «No empieces». Crow casi siseó. «Tengo arena en las botas, arena en el cuello y arena flotando justo entre mis huevos. No hay nada poético en este maldito lugar». Sí, eso existía. La desventaja de que los Amaira usaran tormentas de arena para intentar matarlos aparte, ya sabes, de que alguien intentara matarlos era que la arena se esparcía por todas partes. Por todas partes.
Habría matado por una ducha y habría tenido que arreglárselas desnudándose por la noche y raspándose con una camisa de repuesto. El agua era demasiado valiosa para desperdiciarla en higiene. Habían pasado 2 noches desde el ataque de Omaira y no había habido otra durante el primer día y medio. La doncella del verano obviamente los creía muertos, pero eso solo porque se habían acostumbrado a moverse de ruina en ruina, refugiándose dentro con fuegos bajos y campamentos cuidadosos que serían casi invisibles a simple vista. Funcionó durante un tiempo, pero debieron de haber sido vistos en el desierto abierto hace unas horas porque el viento volvía a levantarse, levantando nubes de arena. Debe de estar cerca, dijo Crow. La única forma en que podía vernos. Las ruinas son un lugar obvio para que acampe. ¿Cuál elegirías tú si fueras un ermitaño asesino? Uno cerca del agua. Crow le dedicó una mirada y un asentimiento pensativo. Buen punto. Tiene que haber alguna fuente de agua por aquí o se deshidrataría. No parece que llueva aquí. Debe ser un manantial o un oasis. El cazador levantó la vista y suspiró. Me lanzaría y lo vería en minutos si pudiera, pero ella me echaría al suelo. No había animales vivos aquí, ni pájaros, así que Crow destacaría como un pulgar dolorido. La falta de fauna también dificultaba encontrar la fuente de agua, ya que podían haber seguido huellas o vigilado dónde se congregaban las aves. ¿Fue eso obra de Omaira o solo una característica de este páramo árido? Fuera lo que fuera, la arena volvía a elevarse. Jaune no tuvo que explicar lo que quería decir mientras señalaba la ruina más cercana. Era un edificio casi parecido a una iglesia, construido en el lateral de un montículo rojizo de roca que emergía de la arena. Podría haber sido una casa, un centro comercial o una versión antigua de un bloque de apartamentos por lo que él sabía, pero parecía religioso por todos los arcos y la iconografía desgastada. Lo importante es que tenía paredes y techo, lo que facilitaba esconderse del último asalto de Omaira. La tormenta ya había reatalado y estaba abrasando y azotándoles cuando se acercaron. Omaira estaba obviamente frustrado porque fuertes ráfagas seguían azotándolos desde el frente, empujándolos hacia atrás hasta que se pusieron a 4 patas y se arrastraron hacia el edificio. De repente, el viento volvió a la normalidad, empujándolos hacia adentro mientras intentaba enterrarlos en la arena. Tosiendo y escupiendo la cabeza, se abrió paso y se metió más adentro donde el viento no llegaba. Casi de inmediato, la tormenta cesó. ¿Cree que somos tontos?, preguntó Crow, encendiendo la luz del scroll. ¿Storm muere y cree que volveremos a salir corriendo? Quizá está conservando fuerzas, ofreció Jaune. De cualquier forma, tendrían que esperar. Eran 2, y podían elegir cuándo moverse, lo que significaba que Omaira solo podía adivinar cuando necesitaba estar despierta y activa. Si ahora se mantenía alerta y acampaban y se dormían, tendrían ventaja. Si dormía ahora, corría el riesgo de que se marcharan de inmediato. Incluso podrían tardar 2 días solo para volverla loca y provocarla a que se explore a sí misma. Mientras tanto, podían turnarse para descansar, lo que significaba que era solo cuestión de tiempo hasta que Omaira tuviera que dormir, y entonces podrían reubicarse, obligándola a perder tiempo localizándolos de nuevo. La luz de Crow brillaba sobre las paredes y las imágenes desvanecidas. No era del período de Asari, eso Jaune podía notar cuando la escritura le resultaba completamente ajena. No era fluido en absoluto, pero ahora podía reconocer patrones en la escritura Asari, y esto no era lo que era. Alguna civilización posterior, entonces. Oleg podría haberse emocionado por ello, pero todo estaba demasiado desvaído y desgastado para servirle de algo. Apuesto a que este lugar está lleno de insectos, arañas y escorpiones, dijo Crow, avanzando más con la antorcha escaneando tanto el suelo como el techo. Probablemente sean como nosotros, buscando dónde esconderse de la tormenta. ¿No puedes? Tenemos que dormir aquí. Gran incendio. Esa era la mejor manera de mantener alejados a los insectos. Por suerte, tampoco tendrían que preocuparse por el espacio, ya que la ruina era lo suficientemente grande para 100 veces su número. Tendremos que encontrar una habitación con ventilación pero acampar fuera de ella. No me sorprendería que Omaira intentara tirar arena en cualquier agujero por donde vea salir humo. Una auténtica zorra, esta. Y yo pensaba que Ray era un imbécil. Al menos los bandidos tienen motivos para querer matarte. Omaira era y siempre había sido una figura hermética según recordaba Jaune. Había odiado especialmente a los hombres, pero tampoco era muy fan de las mujeres, solo que confiaba un poco más en ellas.
No estaba seguro de qué le había pasado tras la muerte de su familia para volverse tan letalmente antisocial, pero no importaba. Omaira era un asesino. Un asesino. Incluso antes de matar a Crow, había matado a muchos, muchos más. Barra. Encontraron una habitación lo suficientemente pequeña como para estar bien iluminada por un solo fuego. La que estaba al lado tenía una pequeña grieta en el techo, lo que significaba que podían encender una hoguera en la puerta y dar salida al humo, además de ahuyentar a cualquier bicho raro. Jaune se puso en eso mientras Crow recorría la habitación de arriba a abajo, echando a un solo escorpión antes de extender sus sacos de dormir y algo de la cara comida enlatada de Jaune. El fuego crepitaba alegremente, impulsado por polvo y carbón en lugar de leña. No había mucho de eso en un desierto. Las llamas se alzaron y tiñeron la habitación de un naranja intenso, iluminando cada grieta y grieta. Podría haber sido un dormitorio, una despensa o un trastero en una vida pasada. De cualquier forma, era lo bastante pequeño para mantenerse caliente aunque hubiera espacio para dormir sin rodarse unos sobre otros. No vamos a poder calmarla. Crow alzó una ceja al aceptar la lata de comida caliente, pelando el metal para dejar que el vapor y el olor a carne de vacuno se escaparan. Tenía un tenedor plegable en la mano, pero se detuvo cuando Jaune habló. Sé que ahora es obvio, pero hay que decirlo. Continuó Jaune. La doncella del verano ha estado intentando matarnos desde el momento en que llegamos. No creo que debamos perder el tiempo intentando conquistarla. Podría costarnos. Llevas decidido a matarla desde que llegamos, señaló Crow. Jaune ocultó su ceño fruncido con un bocado de la comida. Rico, calórico y abrasador, era justo lo que necesitaba cuando el sol sobre el desierto se ponía y la temperatura bajaba tanto que se podía olvidar que estabas en un desierto. Una cosa de la que podría haber prescindido era de lo perspicaz que podía ser Crow. ¿Me equivoco en este caso? No, admitió Crow. Pero estás esquivando la pregunta. No era una pregunta. Más bien una afirmación. Entonces estás esquivando la afirmación. ¿La conoces? La conozco. Igual que tú. Maldita sea, Jaune. Crow gimió con la boca llena de comida. Sacar respuestas de ti es como exprimir sangre de una piedra. Respóndeme bien. ¿Tienes o no tratos pasados con Omaira? Jaune frunció el ceño. He tratado con ella. Crow soltó una bocanada de aire. ¿Así que nos has hecho perder el tiempo en vacuo? No. No sabía dónde estaba ahora. Todavía teníamos que encontrarla, mantuvo la mirada del otro hasta que Crow asintió, aceptando eso como verdad. Justo. ¿Nos está atacando por tu culpa? No. Jaune negó con la cabeza rápidamente. Lo último que necesitaba era que Crow asumiera que Omaira solo estaba malinterpretada o que le perseguía. Sé con certeza que no me reconocería. Tuve tratos con ella, pero nunca me vio. O al menos Omaira no lo había hecho. Así es como reacciona con todos los que se le acercan. Todos. El fuego crepitaba. Crow comió lentamente unos bocados más, dejando que el silencio se prolongara mientras digería lo que se había dicho y lo que no. Finalmente, tras un largo momento de contemplación, el cazador volvió a hablar. Perdiste a alguien por ella, ¿verdad? La luz del fuego se reflejaba en los ojos de Jaune mientras asentía, los labios apretados en una fina línea. Joder. Crow respiró superficialmente. Encontraste a Somer en vacuo, ¿verdad? ¿Fue eso después de perder a alguien a manos de Omaira? No. Hubo mucho tiempo entre la muerte de Crow y su regreso. Bueno, no era tanto tiempo, ya llevaba más tiempo en este tiempo, pero desde luego había parecido una eternidad. Asintió, sin embargo. Era la mejor manera de entregarlo. Omaira es peligrosa, dijo. Viciosa, indiferente y arrogante. No es como Raven. Raven mata, claro, pero no mata indiscriminadamente. En su mayoría capturan prisioneros. Atacan por dinero, saqueo u otros motivos egoístas. Omaira mata porque cree que le han concedido ese derecho. ¿Su derecho? ¿Cómo funciona eso? Dime. Cuando Amber se convirtió en doncella otoñal, Ozpin le explicó lo que significaba. Por supuesto. Dijo Crow. ¿Crees que simplemente echaría ese poder a una pobre chica y la dejaría libre? Exacto. Jaune asintió. Omaira era una niña cuando la obtuvo. Nadie se lo explicó. Lo único que sabe es que un día obtuvo ese poder y mató a su familia. Es imposible decir que haría eso a un niño.
Quizás salió corriendo al desierto para morir, pero lo que habría descubierto es que podía moldear las tormentas a su antojo, controlar el viento y el clima. Algunos podrían haberse tocado. Jaune se tocó la frente. Pero Omaira cree que ha sido bendecida. Tocado por Dios. O los dioses en este caso. Maldición. Repitió Crow, negando con la cabeza. Maldita sea. Bendecida por los dioses. Es una fanática, explicó Jaune. Omaira cree que algún otro ser le concedió su poder, que fue elegida, que es más que humana. Más importante que los demás. No estoy seguro de si se ve a sí misma como una semidiosa o no, pero desde luego actúa como tal. Que pueda doblar el clima de Bakuo a su voluntad solo lo empeora. Podría haber estado impregnado de la cultura de la tierra. La gente de Bakuo no era excesivamente religiosa, pero tenían viejas historias y cuentos populares como en cualquier otro lugar. Las historias de cada región giraban en torno a lo que ocurría allí, así que no era difícil imaginar que Bakuo tendría historias sobre el desierto, el oasis y también las tormentas de arena. Las leyendas hablaban del dios de las tormentas, que aceptaba tributos de los viajeros entregados en forma de vino vertido en la arena. Por antiguo y factualmente incorrecto que fuera, era una superstición y probablemente hacía que la gente se sintiera más segura hace cientos de años. Nadie lo creía ahora, pero un niño habría crecido con esas historias. Cuando Omaira adquirió su poder, no sería difícil imaginarla aferrándose a lo único que conocía. Que ella hiciera suposiciones. Grandes saltos lógicos. Probablemente no ayudaba que hubiera estado fuera de sí por el dolor, la culpa y el horror por sus nuevos poderes, sus ojos brillantes y todo lo demás que conllevaba ser doncella. Ozpin no había instalado precisamente un manual de instrucciones en su poder. Me da pena, susurró Crow. No lo hagas. Escupió Jaune. No sientas lástima por ella. Eso te costará. Supongo. Dudó. No buscarás venganza, ¿verdad? Crow. He vivido con Emerald casi 10 años. Me he calmado. Estoy comprometida. Si quisiera venganza, ¿habría esperado tanto por ella? Obviamente no. Crow se rió y se relajó visiblemente. Solo quiero que no te hagas una idea equivocada sobre ella. Su historia pudo haber sido motivo de simpatía hace 2 décadas, pero ahora no lo es. Omaira es una asesina, y si lo olvidas aunque sea un instante, te aplanará la carne de los huesos. Espantoso, se rió Crow. La risa se apagó cuando notó la expresión oscura de Jaune. El rostro de Crow palideció, la sangre se le escapó y los ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? Murió en agonía. Dijo Jaune. Mierda, lo siento. Está bien. Jaune cerró los ojos. Ese pasado no existía ahora, como tantos otros eventos. Solo no te vayas igual. Eso es todo lo que pido. Barra. Beacon era notablemente aburrido. Cinder había supuesto que el Festival de Vital animaría las cosas y, aunque en cierto modo lo había hecho, se sorprendió esperando ansiosamente noticias de Jaune sobre la doncella del verano. La espera la estaba matando. Paciencia, se recordó a sí misma. Ha cumplido todas sus promesas antes. Si hay un problema ahora, es porque encontrarla está resultando difícil. Frunciendo el ceño, se preguntó por qué tenía tanta fe en él y cuándo había empezado. La confianza no era algo que ella diera nunca, pero se encontraba confiando en él a regañadientes. Quizá era porque no podía quitarle el poder, siendo un hombre, o quizá era otra cosa. Él la defendió contra Salem, pero eso no le convertía en una buena persona. Si acaso, le convertía en un idiota. Sin embargo, él y Raven al menos estaban en la misma sintonía que ella. Cinder tocó el amuleto que había reclamado del montón de botín tras la incursión de Raven. No era algo que normalmente le gustaría demasiado ostentoso, pero se lo había ganado con fuerza y astucia, y por eso le recordaba esa sensación de victoria cada vez que la veía en el espejo. El poder siempre había sido algo que había querido, pero siempre había querido que se lo diera. Ahora, sentía que quizá sería más dulce ganárselo. Ganarlo. Tómalo. Ahora, si tan solo esa inútil doncella de otoño no se hubiera acabado matando contra Asari, no habría sido un problema. No es que ella culpara a Jaune por defenderse. Eso solo demostró que fue el mejor boxeador del día. Una valiosa lección para ella. Que, por muy poderosa que fuera una doncella, debía seguir con su resto de entrenamiento. Bernal era una ayuda constante y una espina clavada en su costado.
Hoy estás jodidamente distraída, escupió, secándose tras el combate. Cinder siempre había estado dispuesta a pelear con ella, percibiendo la oportunidad de practicar bien con un enemigo real. Bernal es una de las de Raven, lo que significa que es mucho mejor que las otras ovejas aquí. ¿No puedes decir que estoy distraído? No tienes que meter la palabra joder en todo lo que dices. Bernal frunció el ceño. Que te jodan. Ahí fue. Cinder se rió, más divertida que molesta últimamente. Había sido difícil acostumbrarse, pero llevaba casi medio año compartiendo dormitorio con Bernal. Ni siquiera Coco y Velvet se inmutaban por las palabrotas constantes. Bernal no tenía boca sucia, tenía un sistema de alcantarillado conectado a su garganta. Aunque últimamente, había habido nuevas razones para divertirse entre su equipo. Solo tienes envidia de que Jaune sea mi padre. Cinder se esforzó por no sonreír. ¿De verdad que sí? ¿Esto otra vez? Sí. Cruzándose de brazos, Bernal no entendía por qué cada vez que sacaba el tema, Cinder, Coco y Velvet tenían dificultades para ocultar la risa. Me eligió a mí. Me llevó a un parque acuático. Alguien cerca luchó y no pudo contener una risita, ganándose una mirada fulminante de Bernal. Me compró un helado, continuó Bernal. Alguien se ha derrumbado. Oye, rasgos de imbécil. ¿Te parece raro esto? ¿Tu padre te compró helado? Ah, ¿sí? Que te jodan. Cinder tomó el hombro de Bernal y la apartó antes de que pudiera montar un escándalo. Quizá era una tontería, pero Jaune la cuidaba, así que pensó que bien podría devolverle el favor. Obviamente no necesitaba que le mantuvieran fuera de problemas, pero su idiota hija adoptiva sí. Probablemente solo se está riendo de algún chiste que recordó. No hay nada gracioso en lo que dijiste, después de todo. Exacto. Es algo normal. Incluso me arropó en la cama y me leyó un store. La persona detrás de ellos se derrumbó. Cinder les salvó la vida guiando a Bernal fuera y de vuelta hacia su dormitorio, donde Coco y Velvet discutían sobre por qué Velvet no quería llevar pantalones de cuero. Su equipo no tenía sentido así. Cinder hacía tiempo que había renunciado a entenderlo. Y también me hizo el desayuno. Me dijo que comiera sano. Eso suena maravilloso, Bernal. Lo es. Es porque ahora soy su hija. Es oficial. Sí, lo es. Y tú estás celoso. Cinder puso los ojos en blanco pero dijo, claro que sí. Apenas puedo contenerlo. ¿Por qué no te das la primera ducha? Encogiéndose de hombros, Bernal se alejó con paso tranquilo, ajeno a cómo Coco y Velvet luchaban por no reír. En cuanto la ducha estuvo encendida, Coco se rindió, se inclinó y se abrazó a los lados. No seas mala, reprendió Velvet, riéndose entre dientes. Me parece dulce lo feliz que está. Este equipo suyo era un poco demasiado amable para el gusto de Cinder, pero no intentaron arrastrarla a nada, así que podía aguantarlo. Poco a poco se habían dado cuenta de que era una persona callada, incluso misteriosa, como decía Coco. Para inmenso placer de Cinder, lo dejaron así. No se hizo ningún esfuerzo por invadir su privacidad ni preguntar por su pasado. Iban juntos a clase, hacían los deberes juntos, entrenaban juntos y compartían habitación. Su relación terminó en gran parte ahí, y aunque algunos equipos habrían resistido a términos tan fríos, el equipo VCVC lo aceptó y lo afrontó. Probablemente ayudaba que Bernal pudiera ser tan borde. En comparación, el comportamiento distante de Cinder se veía como francamente amistoso. Mientras se pusiera del lado de Coco y Velvet, algo demasiado fácil de hacer con lo que podía ser Bernal, estaban contentas de tenerla como compañera. Es como un cachorro recogido de un refugio, dijo Coco. El otro día casi me atraganto cuando se sentó, me miró a los ojos y me dijo que su padre podía pegar a mi padre. ¿Podría? Preguntó Cinder. Por supuesto que podría. Mi padre es contable. ¿Qué demonios se supone que debe hacer contra un cazador? No para de presumir de los libros que él le ha comprado, dijo Velvet. Todo lo que tengo, ella tiene que superarlo y luego explicar que su padre se lo compró. Sería un poco cabrón si tuviéramos 11 años, pero ahora es tan adorable. No dejes que te oiga decir eso. Advirtió Cinder. No soy idiota. El pergamino de Cinder pitó antes de que pudieran continuar. Mirando hacia abajo, la Sakoya sintió rápidamente a Coco y Velvet antes de salir por la puerta. Eran curiosos y entrometidos. No, eso no era justo. Coco estaba curiosa y entrometida, así que se alejó por el pasillo antes de responder.
¿Por qué me llamas, Bats? Sabes que estoy ocupado. ¿En un colegio? De alguna manera, lo dudo. ¿Dónde está Asari? Necesito hablar con él. Bakuo. ¿El desierto? ¿Por qué está allí? No puedo decirlo. Siempre puedes preguntar a nuestro asociado en común. Se lo dijo. Salem lo sabe, ¿verdad? TCH. Vale. ¿Qué sabes de ese proyecto que tiene con el primer hijo de Jack? ¿No te dio los detalles? Es una fuente de energía alternativa. Sé lo básico. Quiero saber qué está planeando realmente. Cinder frunció el ceño mirando el dispositivo. ¿Qué estaba realmente planeando? Jaune le había contado a Bats lo que había delante de él y Salem le había dado luz verde. Si le estaba mintiendo a la cara, dudaba que entonces dejara que Bats tuviera algo que ver, especialmente porque él saltaría a la oportunidad de delatar a Jaune. No hay ningún motivo oculto. Estás siendo paranoico. Y tú eres ingenuo. Nadie pone tanto esfuerzo en algo sin recompensa. Hay una recompensa, dijo, poniendo los ojos en blanco. Grandes cantidades de dinero, un monopolio total en el mercado y un medio para mantener la energía funcionando después de que el polvo en Remnant se vuelva demasiado escaso para explotar. ¿Se supone que hay algo encima de todo eso? ¿Es un premio demasiado pequeño para ti la dominación económica total, Bats? ¿Es demasiado discreto para alguien de tu intelecto? El sarcasmo es la forma más baja de ingenio. No pensó Cinder. Ese serías tú, Arthur. No sé qué quieres que te diga. El plan de Jaune es como él dijo. Tiene sentido. Alguien tiene que encontrar la manera de mantener las luces encendidas una vez que todo esté dicho y hecho. Podría ser uno de nosotros. Si ocultara algo allí, no te dejaría entrar y luego iría a Bakuo, ¿verdad? Toma el hecho de que lo haya hecho como una señal de confianza. ¿Confianza? ¿Desde cuándo crees en la confianza? ¿Desde cuándo? La pregunta que se había hecho. ¿Era una tontería confiar en esto? Posiblemente, pero si tenía que elegir entre Jaune y Bats, entonces sabía dónde pondría el cuello. Creo en los resultados. Y también nuestro empleador. Jaune se los proporciona, y hasta ahora, tú has dado muy poco. Si fuera tú, aprovecharía esta oportunidad para destacar y espero que puedas compartir parte de su éxito. Esos restos de mesa son lo mejor que puedes esperar. Solo si su plan funciona. Si no es por ti, Bats, seré el primero en contarle esta conversación. Cinder espetó. Ella captó la sorpresa en su rostro y la saboreó con ferocidad. Él estaba atónito, probablemente porque esperaba que ella reaccionara como él, intentando socavar a Jaune y a Asari. Era lo que ella, Tyrian y Bats habían hecho antes, luchando constantemente por atención y recompensa, interponiéndose mutuamente. Nunca había habido cooperación, así que desde luego no lo esperaba de ella ahora. Nadie me ofreció la oportunidad antes. Tú y Tyrian me hicisteis tan mezquinos como los dos lo sois ahora, pensó. Era frustrante admitir que había sido siquiera remotamente como ellos. Asari tiene mi apoyo aquí, le advirtió. Y ella tiene la de Salem. Yo pensaría 2 veces antes de interponerme en eso si fuera tú. Si le dijera que buscabas interferir, podría echarte. ¿Ya te pones de su lado? Qué patético. Será mejor que no suspenda, Cinder, o acabarás igual que la pobre Azel. Pero yo te conozco mejor, dijo, sonriendo oscuramente. Saltarás del barco en el mismo momento en que empiece a hundirse. Tu lealtad no es para nadie más que para ti mismo. Mira cómo la olla llama a la tetera negra. Oh, lo admito. Claro que sí. Y no seré el segundo puesto. Recuerda eso. La llamada terminó con un clic audible. Cinder gruñó a la pantalla y la guardó de nuevo en el bolsillo. Bats no era ni de lejos tan sutil como pensaba. Si lo estuviera, no habría sentido la necesidad de llamarla para presumir. Aunque, claro, siempre le había pensado como uno de esos villanos estúpidos de la tele que soltarían su oscuro plan solo para oírse hablar. No era realmente su problema, pero el guantelete ya estaba puesto y Jaune no estaba para encargarse de ello él mismo. Cinder suspiró. Bueno, si realmente iba a obtener el poder de la doncella del verano, ella podía permitirse ayudarle a cambio. Solo esta vez. 9 horas. Habían dudado y debatido cuánto tiempo dejarla, pero al final la falta de agua les impidió dejarla demasiado tiempo.
Tras 9 horas de descanso y algo de sueño, Jaune y Crow asomaron la cabeza por una entrada trasera de la ruina, apartando la arena que se había acumulado en el lateral como si Mayra quisiera enterrarlos a ellos y a toda la ruina vivos. El sol estaba arriba, abrasador y horrible como siempre, y el viento no estaba. Supongo que se ha dormido, dijo Crow. Muy posiblemente. A pesar de lo que ella pudiera haber pensado, Omaira seguía siendo humana. Donde quiera que esté, debe de estar lo suficientemente cerca como para que nos estuviera vigilando. Hay un número más denso de edificios por esa zona. Señaló hacia el oeste, no muy lejos, quizá a 3 o 4 horas. La gente construye sus ciudades con agua. ¿Crees que hay algo ahí? Quizá. No veo praderas, pero igual tengamos suerte. Jaune salió arrastrando los pies, esperando la más mínima señal de ataque. Si no tiene un oasis, entonces debe tener mucha agua almacenada que robó a la gente. De cualquier forma, estamos cerca. Lo suficientemente cerca como para que se sienta amenazada. Eso es espera. Ahí. Crow siseó la última, agarrando el hombro de Jaune y señalando. A lo lejos, sobre un edificio que se había derrumbado de lado, un trozo de tela revoloteaba. Estaba demasiado lejos para distinguir mucho más que volaba con el viento bajo, moviéndose y moviéndose como una bufanda larga o una bandera. Era el único movimiento en el desierto por lo demás tranquilo, lo que explicaba cómo Crow lo había visto. Solo por esa razón, destacaba. Podría haber sido cualquier cosa, pero la tela no sobreviviría mucho tiempo en estas condiciones. Había sido colocada allí, posiblemente como punto de paso o mercado, o incluso simplemente para secarse al viento. De cualquier forma, era reciente, y la mayoría de la gente que vivía en el desierto evitaba salir en las horas más calurosas del día. Podría ser una trampa, murmuró Crow. Omaira no es de los que se molestan con eso. Tenemos que comprobarlo de todas llenas. Voy yo primero. Apóyame. Crow mordió el labio. ¿Seguro? Mi semblanza ayudará mucho más que la tuya. Se acercaron casi en silencio, esperando a que se formara una tormenta. Nunca llegó, y cuando 2 horas se convirtieron en 3, la tira de tela se hizo más visible. Roja brillante, enrollada alrededor de un poste de madera clavado en una grieta de piedra. Una bandera. Un medio para que Omaira encuentre fácilmente el camino de vuelta a casa. Había elegido lo que antes había sido un lugar de reunión para eso. Podría haber sido un mercado, una plaza o un templo. Escalones de piedra que llevaban a una amplia y plana extensión de piedra agrietada que podría haber tenido puestos o simplemente multitudes de personas de pie una al lado de la otra en su día. Un edificio en ruinas brotó de la parte trasera, medio derrumbado pero aún manteniendo su nivel más bajo. Una entrada oscura conducía al interior, y fuera había barriles, ropa e incluso algunos descordones podridos. Jaune hizo una señal a Crow para que se quedara atrás, observando cómo el hombre bajaba la escalera mientras Jaune salía al centro de la plataforma de piedra. En ese momento se le ocurrió que podría ser también un escenario para combate, aunque probablemente ese no era su propósito original. Omaira. Rugió. Doncella de verano. Sé que estás ahí. Silencio. Quietud. Viento. Creció de repente, saliendo con fuerza desde la entrada oscura del edificio en ruinas, esparciendo restos de comida y arrastrando arena en una ráfaga poderosa que arrasó la piedra alrededor de Jaune. Como si estuviera una explosión, toda la arena a más de 20 metros en todas direcciones se dispersó. En la oscuridad, en la penumbra del arco, 2 ojos estallaron en llamas. Capítulo 136. La doncella de verano era alta y delgada, con piel bronceada oscura y cabello negro trenzado sobre un hombro. Sus ojos podían ser marrones o azul oscuro, pero parecían negros cuando los iluminaba de contras, iluminados por el poder llameante de las doncellas. Llevaba una colección de retallos de diferentes atuendos y estilos, lo que pudiera robar o saquear de los cadáveres de los que atacaba. Hoy llevaba un negligé crema sobre una camiseta verde brillante, casi como si no entendiera qué iba dónde ni por qué. Los pantalones marrones llegaban hasta botas negras, con una pierna desgarrada desde la rodilla hacia abajo y con un tejido azul de falda cosido de forma extraña que caía hasta el suelo. Quizá la adición más extraña a su conjunto era la diadema de hierro de alambre de metal retorcido que llevaba alrededor de la cabeza, descansando sobre un velo nupcial, de todas las cosas. La tela blanca descendió por detrás, arrastrándose hasta la parte trasera de sus rodillas.
Omaira parecía pensar que era una corona y una capa, y eso era un triste recordatorio de lo que realmente era, una joven llevada al límite de la locura. Cualquier simpatía se desvaneció cuando abrió la boca. Estás en presencia de un dios. ¿Por qué no estás arrodillado? Su voz era seca y ronca, desgastada de una forma que parecía indicar daños en sus cuerdas vocales o garganta por todo este tiempo viviendo en medio del desierto. No eres una diosa, Omaira. Lo soy. Escupió infantilmente. ¿Cómo no voy a estarlo? Levantó las manos y los vientos se levantaron con ellas, silbando y azotando alrededor del estrado elevado. El cielo sobre ellos se oscureció, no por las nubes que se acercaban ni por la noche, sino por enormes columnas de arena que se elevaban para bloquear el sol. Los desiertos se doblegan a mi orden. Soy Omaira, diosa de la arena y el viento. Eres Omaira, una huérfana que accidentalmente mató a sus padres. Tenía que hacer el esfuerzo, si no por ella, al menos por Crow. No eres una divinidad, solo eres portadora del poder de la doncella. Si vienes con nosotros, podemos presentarte a la persona responsable de ello. Mentiras. El viento y la arena retumbaron con su grito repentino, retorciéndose y fluyendo por el aire. Omaira pisoteó, actuando como mucho la mitad de su edad. Soy una diosa. Este poder es mío. Solo tienes envidia. Lo último de lo que sentiría envidia es ese poder, susurró Jaune. Mentiroso. Lo quieres para ti. Quieres robártelo. Omaira. Cálmate. No. Aulló. Cálmame. Soy una diosa. Soy todopoderosa. Y ustedes me obedecerán. No. Obedezcanme. Gritó. Jaune se mantuvo firme. No. Con los ojos ardiendo, Omaira bajó la mano. ¿Entonces morirán? El estallido del disparo de Jaune acompañó al cuerpo de Omaira que se echó hacia atrás. El disparo impactó en el centro de su masa, disparado desde su cadera y menos preciso por ello. La mujer retrocedió tambaleándose, sujetándose el pecho. No había sangre. Nunca entendió cómo pudo haber aprendido a usar su aura sin instrucciones. Quizá su delirio se extendía a eso, o ser doncella le facilitaba manipular el flujo. De cualquier manera, su intención no había sido matarla. Me has hecho daño. Susurró Omaira. ¿Intentaste? Cruce Amor se estrelló contra el costado de su cuerpo, provocando un grito de dolor y un chisporroteo de aura. Omaira no era ni cazadora ni criminal empedernida, era una niña en el cuerpo de un adulto acostumbrado a recurrir a la fuerza bruta para matar a viajeros indefensos. Le faltaba experiencia y entrenamiento que le hubieran dicho que era mala idea apartar la vista de su enemigo. Volviendo a atrapar Cruce Amors por su cuerpo, Jaune le clavó la punta en el estómago. Omaira esquivó torpemente más un tropiezo para esquivar que una acción calculada. Él la siguió, deslizando un pie y cortando desde su cadera izquierda hasta su hombro derecho. Omaira gritó, luego se atragantó cuando Jaune le embistió el hombro, usando su cuerpo para mantenerla desequilibrada mientras controlaba su espada para un tercer golpe. Ninguna cazadora ni cazador le habría dejado salirse con la suya con tanto. Agresividad implacable. Presión constante. Omaira estaba acostumbrada a que la gente huyera, suplicando clemencia y sin poder acercarse. No sabía cómo manejar el dolor. Se notaba en la forma en que gritaba y se tapaba la cara, dejándole deslizar Cruce Amors bajo su codo y hasta las costillas. Cuando ella intentó caer, él la atrapó por las dos camisas, manteniéndola erguida y dándole un fuerte cabezazo en la nariz. Romper el aura no era cuestión de destreza. Calidad o cantidad. Esas eran las únicas dos vías de paso. O bien golpeabas a alguien con un golpe tan devastador que un edificio no podía resistirlo, y mucho menos aura, o seguías golpeando hasta que se agotaron sus reservas. Cuando tenías que confiar en lo segundo, una frente era tan buena como una espada. Por eso tantos cazadores usaban bastones, puños y otras armas contundentes. Para. Omaira balbuceó. Para. Su rodilla golpeó la suya, doblando su pie de lado. Su puño golpeó su cara y se quedó allí, el movimiento se revirtió mientras le atraía la Cruce Amors por la garganta. El grito de Omaira atravesó el aire y cayó hacia atrás, agarrándose el cuello e intentando arrastrarse mientras Jaune Asari se acercaba, espada levantada en dos manos y punta hacia abajo. Jaune, para. Crow chocó contra su espalda, agarrando los codos de Jaune y apartándolo de ella. El asalto fue tan repentino que no tuvo defensa y Crow pudo apartárselo fácilmente. Has ganado. No hace falta.
Crow, idiota. Gritó Jaune. Mátala. Omaira. Llamó Crow, ignorándole. Sabemos que tienes miedo. De repente ganaste una enorme cantidad de poder y no sabías cómo controlarlo. No es culpa tuya que tus padres murieran. Podemos enseñarte a usarla, a controlarla. La mujer se dio una patada hacia atrás por el suelo, usando los pies para alejarse mientras se limpiaba los labios ensangrentados con una mano. Había terror en sus ojos, pero no solo eso. Jaune maldijo y pisoteó el pie de Crow, soltándose y lanzándose hacia adelante. Demasiado tarde. Omaira sonrió torcidamente, y de repente estaban en medio de una tormenta de arena, sin visión de ninguno. Jaune gritó y lanzó cruceamors hacia abajo donde estaba seguro que ella había estado, pero la hoja astilló la roca y nada más. Omaira había usado su viento para volar lejos. Joder, Crow. Jaune maldijo. Te lo dije. Te lo dije, joder. Omaira. Gritó Crow. No somos tus enemigos. Sé que esto da miedo. ¿Aterrador? Su voz resonó, pero a lo lejos. En silencio. Era como si llegara de medio kilómetro de distancia, aunque Jaune sabía que solo era por lo fuerte que era el viento. Estás equivocado. Este poder no da miedo. Es divertido. Soy una diosa. Puedo hacer lo que quiera. No más hora de dormir, no más verduras, ni compartir ni ir al colegio ni hacer lo que me dicen. Ahora yo pongo las reglas. Lo que le pasó a tu familia no fue culpa tuya. Lo intentó Crow. No lo era. Era de ellos. Si no hubieran intentado imponer tantas reglas a un dios, no habrían muerto. Es culpa suya por intentar controlarme. De todas formas, no eran mi verdadera mamá y mi papá. Mis verdaderos padres son Sano, dios de la arena, y Wino, diosa de las tormentas. Más delirio. Folclore y viejos cuentos que ni siquiera los más supersticiosos de Vacuo creían realmente hoy en día. Solo se mantenían porque era una parte antigua de su cultura, algo que había que honrar y respetar aunque fuera una tontería. Vagamente, Jaune era consciente de que Omaira estaba esquivando la responsabilidad, que se había convencido de que sus padres no eran suyos para suavizar la culpa de haberlos matado. En otro momento, Jaune Ark podría haberse sentido compadecido por ella. Jaune Asari no era ese hombre. Si no la mato, volverá a tomar a Crow. No voy a explicar a Ruby y Jan por qué su tío ha muerto otra vez. No puedo repetirlo. El viento aumentaba, la arena se cerraba mientras Omaira recogía más y más del desierto cercano. Si esto continuaba, los enterraría. Omaira. Rugió. ¿Qué clase de dios se esconde como un cobarde? Si te crees divino, pues aprueba conmigo. No eres lo suficientemente bueno para enfrentarte a mí. Eres un pequeño humano débil. ¿Qué pasa con ese tartamudeo, Omaira? Jaune apretó el velo sobre su boca. Miedo. No le temo a nada. La tormenta de arena se derrumbó sobre ellos. Jaune sonrió con suficiencia. Perfecto. Agarrando a Crow del brazo, lo arrastró hacia la izquierda, lejos de donde había dejado a Omaira pero hacia la ruina de la que ella había salido por primera vez. Oleadas de arena les golpearon como una avalancha, pero mucho menos de lo que ella había planeado. Si hubiera seguido recogiendo más, podría haberlos matado en un instante. Tal como fue, Jaune fue derribado y tuvo que arrastrarse para salir de un montón de arena que se formaba lentamente diseñado para asfixiarlo. Pateando y sacudiéndose, luchando contra cada ráfaga poderosa que amenazaba con hacerle retroceder, se lanzó hacia el arco oscuro que apenas podía distinguir a través del tornado que se formaba, lanzando a través y sobre un suelo seco apenas segundos antes de que Crow hiciera lo mismo. Aún no estaban a salvo. La arena cayó tras ellos y se levantaron, corriendo más adentro en las profundidades de la ruina que Omaira llamaba su hogar. Aunque el viento rugía y aullaba fuera, la doncella solo podía arrojar galones y galones de arena dentro. Aunque se llamaba a sí misma diosa de la arena, el poder de la doncella no le permitía controlarla, y una vez que estaba lo suficientemente adentro como para que su viento no pudiera guiarla, la arena cayó al suelo como polvo. Furiosa, atacó una y otra vez, balanceando y sacudiendo la ruina con vientos de fuerza huracanada. Sin embargo, el edificio antiguo había sufrido eso durante siglos. Lo que podía romperse ya lo había estado, y el resto estaba construido en una montaña que le llevaría años erosionar. El grito enfadado de Omaira resonó por los pasillos mientras Jaune y Crow se detenían para recuperar el aliento. «Mierda», susurró Crow.
Eso fue, giró la cabeza de golpe mientras Jaune le daba un puñetazo. ¡Arg! Crow se apoyó en una pared, frotándose la mejilla izquierda mientras los leves rastros de escudo de aura se desvanecían. ¿Por qué? Idiota. Jaune siseó. Agarró a Crow por el cuello y lo levantó de un tirón. ¿Por qué me detuviste? La tenía. Solo tenía que quitarse el guante y tocarle la cara y habría absorbido el poder de la doncella, acabando con ella. Tan cerca. Tan cerca de acabar con esto en un abrir y cerrar de ojos, y fue Crow, de entre todos, quien intervino. Yo, quería convencerla para que se calmara. Te dije que no se podía razonar con ella. Jaune gruñó, sacudiendo violentamente a Crow. Te dije que era una loca delirante. ¿Por qué nunca escuchas? No le diste una oportunidad. Y con razón. Sé cómo es. Te lo dije. Lo sé. Gritó Crow, apartándolo. Lo entiendo. Es solo que, cerró los ojos con fuerza. Imaginé si era Jam Ruby. Yo, imaginé cómo sería si tuvieran miedo y solos, de repente con todo ese poder y sin tener ni idea de lo que significaba. No podía dejar que la matara sin al menos intentarlo. Jaune lo soltó bruscamente, apartando a Crow. Idiota. Idiota bondadoso, pero idiota al fin y al cabo. Ojalá pudiera decirte la verdad, Crow, pero irías corriendo directo a Ozpin. Ya fuera para decírselo o para exigir respuestas. Ese era el problema de Crow. Era demasiado emocional. Si descubría que Ozpin había vendido a las chicas, irrumpiría en la oficina del hombre y exigiría respuestas, arruinándolo todo. Lo hecho está, gruñó Jaune, queriendo golpear al hombre otra vez pero decidiendo no hacerlo. Ahora tenemos que lidiar con ella. O si no puedes hacerlo, déjame. Crow fulminó con la mirada al suelo. Basta. La he cagado. Entiendo. Me canso de que Raven me llame fracaso. Tampoco lo necesito de ti. Negando con la cabeza, Jaune miró alrededor de las ruinas. Eran similares en diseño a los demás, probablemente todos de la misma época. Sin embargo, este tenía más signos de una ocupación reciente. Barriles, huesos de animales y trozos podridos de comida tirados aquí y allá. Omaira obviamente llevaba viviendo allí un tiempo. Si este era su hogar elegido, podría tener algo valioso para ella dentro. Por el ruido de fuera, seguía intentando sacarlos en vez de huir, así que quizás se quedaría si su arrogancia la dominaba. Vamos. Veamos si podemos localizar sus reservas de comida y mantenerlas en manos. Jaune se levantó y ofreció la mano al otro cazador. Podemos dejarla morir de hambre si hace falta. Resignado y arrepentido, Crow aceptó su ayuda. Barra. Las ruinas eran un desastre repugnante cuanto más profundizaban. Manchas de sangre, comida horriblemente podrida e incluso el olor a excremento humano de algunas de las cámaras. Crow y Jaune siguieron las señales evidentes de uso, un trozo más reciente de comida abandonada aquí, un libro o un trozo de tela allá. Cosas que podrían indicar que Omaira ha estado en la zona en el último mes más o menos. Crow asomó la cabeza por el arco de otra habitación y salió con una mueca. El hedor desagradable que venía de dentro le decía a Jaune que era mejor no intentarlo. Asqueroso, dijo Crow. ¿Qué demonios le pasa a esta chica? Mujer, recordó Jaune. Omaira era mayor que Jam Ruby. Y supongo que es lo que pasa si un niño crece sin nadie que le enseñe a cuidarse o a limpiar por él. Se queda en una habitación hasta que todo sea un desastre, y luego pasa a otra. Toda la ruina era un pozo supurante de enfermedades. Tenía que haber algo en los poderes de la doncella que la mantuviera sana, porque no había otra explicación de cómo seguía viva. Habían pasado por encima de pechuga de pollo medio comida que había dejado en el suelo durante años, con tanto moho que era un milagro que la criatura no hubiera desarrollado conciencia y se hubiera marchado. La comida caía donde terminaba, las pertenencias se tiraban al suelo cuando se aburría. Cámaras enteras quedaron como trampas mortales rancias porque a Omaira no le importó limpiarlas. Incluso se habían encontrado con algunas ratas correteando en rincones oscuros. Esta no era forma de vivir para un ser humano. No lo pienses, se dijo a sí mismo. La simpatía por su historia estaba bien, pero Omaira ya había matado antes y mataría de nuevo a ellos si tuviera la oportunidad. Podía sentir pena por la persona en la que podría haberse convertido, pero esa persona estaba muerta. Esto era otra prueba, si la necesitaba, de lo torpe que podía ser Ozpin. ¿Por qué había pensado que algún tipo de poder que se transmitía a personas al azar a morir era una buena idea? Nunca lo sabría.
La única solución que evitaría que el hombre fuera etiquetado como el mayor idiota vivo era que el medio por el que se transmitiera fuera un accidente. Algún error que surgió en su diseño inicial. Cualquier otra cosa y Jaune no la aceptaría. ¿Qué tan mal podrían haber sido las cosas si Raven heredó ese poder sin saber realmente qué era? Lo mantuvo en secreto porque sabía que Salem lo buscaba y temía que se descubriera. Si eso nunca se le ocurrió porque no se enteró de Salem, Mistral habría sido acosada por una reina bándida superpoderosa que masacraba cazadores a montones. Las doncellas solo tenían sentido cuando los herederos sabían que iban a convertirse en doncellas. Cualquier otra cosa llevaba al desastre, y tenía que suponer que esto ya había ocurrido varias veces antes en los siglos que el ciclo había estado activo. ¿No tenía Ozpin un sistema de seguridad para esto? ¿No había algún plan para encontrar, eliminar o al menos educar a doncellas desprevenidas? ¿O esperaba que la naturaleza se encargara de ello al final? Nunca llegó a saber cómo surgió Amber ni por qué andaba suelta por Vale donde Cinder podía encontrarla y atacarla. Nadie pensó en preguntar después de que Beacon cayera, y él estaba demasiado ocupado llorando a Pirra para mencionarlo él mismo. El aire huele más limpio aquí abajo, comentó Crow. ¿Crees que aquí es donde se ha estado quedando últimamente? Jaune notó una manzana entera, podrida, aunque un poco polvorienta, en el suelo. Puede que tengas razón. Revisa las cámaras de la izquierda, yo tomaré la derecha. Todas las puertas hacía tiempo que se habían podrido, dejando los dormitorios individuales abiertos. Jaune metió la cabeza en una y entró, curioso por la cantidad de cajas de madera apiladas. Había muchos más fuera, probablemente abandonados por ser demasiado pesados, pero Omaira debió elegir voluntariamente llevar a estos dentro de casa. Al abrir la tapa de uno se revelaron pilas de agua embotellada. Jaune sacó uno e inspeccionó la etiqueta, reconociéndola como una marca común en Remnant. Agua mineral de Aglas, producida en masa y enviada a través de los reinos. He encontrado su suministro de agua. Llamó. Crow apareció un momento después y Jaune le lanzó la botella, que abrió y de la que bebió un largo trago. Parece que ha estado atacando envíos a Bakuo. Derriba un bullada en medio de una tormenta y coge toda la carga, luego deja a la gente por muerta. Crow frunció el ceño. Sería culpa de los Grimm. Nadie lo sabría. Esto significa que tiene que venir a nosotros. Jaune sacó otra botella, revisó el sello y luego la rompió y bebió un trago. No hay manantial natural ni oasis, es agua robada. A menos que haya pensado en guardar varios alijos, se deshidratará si no se enfrenta a nosotros. ¿De verdad crees que no habría guardado algunas cajas de repuesto en otro sitio? Una persona inteligente lo habría hecho, admitió Jaune, pero ya hemos establecido que no es eso. Pensar así solo ocurre si aceptas la posibilidad de que te quiten el agua. ¿Eso suena al tipo de pensamiento que tendría un dios autoproclamado? Supongo que no. ¿Qué hay en el resto? ¿Comida? Algunos contenedores tenían comida, pero también refrescos, ropa e incluso algunos botes de polvo, varios abiertos y gastados. Omaira parecía entender que el polvo impulsaba las cosas, y no tardó en encontrar su dormitorio. La tenía cerca, una habitación desordenada y descuidada con una manta tirada sobre un enorme montón de cojines. A su lado había una enorme variedad de libros, juguetes y sistemas de videojuegos, de todas las cosas. No habría imaginado a una doncella asesina de verano como jugadora, pensó Jaune. Por otro lado, ¿qué más tenía que ver alguien llevado casi a la locura por el duelo y el aislamiento constante con su tiempo? El polvo robado se había usado para alimentar las consolas, una televisión, una estufa de camping cercana e incluso una nevera de bebidas en miniatura llena de latas de refresco. Las vacías yacían aquí y allá, con incluso unas pocas botellas rotas arrastradas hacia un rincón de la habitación, probablemente viento generado por doncellas en lugar de una escoba. Es una desordenada, dijo Crow. Así es como imagino que sería la habitación de Yang si Taiyang no se hubiera quedado con ella. No digas eso. Estás pensando en ella como a una niña otra vez. Omaira no se parece en nada a Yang. Yang tiene una excusa porque es una adolescente, y los dos sabemos que no haría ni la mitad de las cosas que hace Omaira. Crow aceptó la reprimenda con un suspiro. Perdona. Asesino peligroso. Entiendo. ¿Y ahora qué? ¿Le ponemos trampas? No fue mala idea. Tenían botellas de sobra, que podían convertirse en fragmentos de cristal disparados como granadas de fragmentación por todo el polvo.
No sería difícil convertirlas en armas mortales, pero tampoco sería difícil para Omaira devolverles todo eso. No. Su control sobre el viento es demasiado poderoso. Podría activar cualquier cosa que pongamos o incluso devolvérnoslo. Jaune barrió una lata medio vacía de bebida energética de un taburete de madera y se sentó en ella. La madera crujió bajo su peso, haciéndole saltar un segundo antes de que se derrumbara. El lugar se está cayendo a pedazos. Sinceramente, me sorprende que haya sobrevivido aquí fuera. No llamaría de vivir así supervivencia. Fue un descenso lento hacia la muerte. No le sorprendería que Omaira estuviera plagada de enfermedades y de camino a salir de todos modos. Vivía como una persona sin hogar rebuscando en un montón de chatarra, pero incluso una persona sin hogar sabía que no debía hacer caca en su lugar seguro. ¿Entonces solo la atacamos?, preguntó Crow. Creo que es lo mejor. Somos cazadores. Omaira es civil. Es una doncella. Una doncella civil sigue siendo una civil. Su única defensa es su poder. Si te acercas, no sabrá cómo tratar con nosotros. Lo vimos desde arriba. El único problema es acercarse. Dudo que vuelva a bajar la guardia así. Lo entiendo, gruñó Crow. He arruinado nuestra mejor oportunidad. Vamos, déjalo estar. Esta vez la pillaremos. Vale. Ve a comprobar si sigue furiosa fuera. Yo veré dónde podemos luchar contra ella. Crow fue rápido en aceptar cualquier cosa para alejarse de él y tener un momento a solas con sus pensamientos. Jaune le soltó, alcanzando su pergamino una vez que el otro hombre desapareció de la vista. Barra. Los vientos de fuerza huracán cesaron tras una hora. Una hora en la que Omaira lanzó tornados y tormentas de arena contra su propia casa, azotando la roca tanto que el exterior de la ruina empezó a desmoronarse en algunos lugares. Desmoronarse pero no romperse. Jaune no sabía si se daba cuenta de la necedad de sus acciones o empezaba a cansarse, pero había habido un cambio en sus tácticas. Estaba aprendiendo. Recuerda, dijo. Aunque no puede invocar arena de la nada, sí puede invocar viento. Aunque esté dentro, seguirá siendo capaz de generar pequeños ciclones y desestabilizarte. Lo sé. Lo sé. Ozpin me ha hablado de las doncellas. Crow agarró a Arbinger, con los ojos firmes. Yo me encargo. Otra cosa que hay que recordar es que es infantil. No tengas miedo de apelar a eso. Insultarla funcionará mucho mejor que con alguien con sentido común. No sabe por qué necesita controlar su temperamento. Nunca ha habido nadie que le enseñe por qué. Un silbido recorrió los pasillos. Omaira ahora iba con cuidado, probando delante de ella con corrientes de viento. Obviamente se había dado cuenta de que no eran tan indefensos como su presa habitual. Jaune se llevó un dedo a los labios y asintió para que Crow moviera al otro extremo del pasillo. Habían elegido bien su lugar, a medio camino del agua y los suministros de comida que Omaira buscaría con prisa, en una encrucijada de los laberínticos pasillos que les permitirían esperar a su derecha e izquierda, respectivamente. Jaune apoyó la espalda contra la pared, observando los pequeños granos de arena que ondeaban con una brisa que no debería haber sido capaz de penetrar tan profundo en la ruina. Contuvo la respiración, bajando poco a poco la croce Amors hasta que la punta tocó el suelo. El clic de paso sobre piedra antigua resonó por el pasillo. A juzgar por los escasos sonidos, se movía despacio, vigilando cada rincón. A medida que se acercaba, el sonido del viento aumentaba, convirtiéndose rápidamente en una ráfaga contenida pero giratoria que parecía girar de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Algún tipo de escudo de viento? Solo era viento. El viento era poderoso, pero no podía detenerlo todo. El ruido aumentó cuanto más se acercaba, al igual que la brisa. Estaba enfocado al frente, girando por el pasillo hacia las reservas de comida y convirtiéndolo en un débil túnel de viento. Polvo y arena se levantaron del suelo, y un grano giró perezosamente por la esquina, rebotando en la pared del fondo y aterrizando en el brazo de Crow. El cazador se quedó quieto. El poder de Omaira se basaba en el viento, no en la arena. Pero el semblante de Crow se basaba en la mala suerte, no en la buena. Una rata salió corriendo de su pasillo, sorprendida por su presencia. Omaira jadeó y en realidad ni siquiera se dio cuenta de que Crow estaba allí. Sin embargo, sus nervios estaban a flor de piel y lanzó un ataque furioso en la esquina de la sección transversal, enviando viento que azotaba la pared opuesta a Crow, lo que hizo que el viento rebotara y le golpeara.
Apretó los dientes con fuerza e intentó no hacer ruido, hacer creer a Omaira que no había nadie. Un huracán localizado explotó en vida. Rasgó el pasillo central detrás de ellos, salpicando contra el propio escudo de viento de Omaira. Dos frentes se encontraron, el viento golpeando contra el viento y haciendo que girara en las dos direcciones opuestas. Crow fue lanzado hacia atrás antes de poder detenerse, pero Jaune logró clavar Croce Amors y usarla como palanca para sujetarse, esforzándose hasta que la ráfaga repentina terminó. ¿Cómo? Omaira jadeó. ¿Quién? Saliendo de su cobertura, Jaune saltó y corrió por el pasillo alejándose de Omaira y hacia los almacenes de comida y polvo. La doncella se sobresaltó al verlo, pero al darse cuenta de que huía de ella, salió tras ella. Las botas de Jaune retumbaban por el pasillo mientras él corría de vuelta por donde habían venido, arrastrando a Omaira más adentro de las ruinas y alejándose cada vez más de Crow, que seguía siendo lanzado rodando por un pasillo debido a los repentinos vientos huracanados. ¡Para! Gritó Omaira, el viento soplándole a su alrededor y luego retrocedió. Le chupaba los hombros y el cuerpo, intentando arrastrarle de vuelta. De repente, corría contra el viento y no con él. No puedes escapar de un dios. Te haré pagar por intentar hacerme daño. Otra ráfaga de viento bajó por el pasillo, pero esta vez era diferente. Más fuerte. Jaune se agachó, dejando que pasara y golpeara a Omaira. La doncella salió ilesa pero sorprendida, retrocediendo tambaleándose con sus ojos llameantes parpadeando en la oscuridad. La breve distracción permitió a Jaune seguir corriendo hasta el final del pasillo y esquivando otra esquina. ¿Cómo haces eso? Gritó. Respóndeme. Casi. Muy cerca. Jaune vio las antorchas que habían instalado antes, se detuvo en seco y oyó a Omaira, acelerada por el viento que empujaba el suyo, coronear la esquina detrás de él. Estaba fuera de las provisiones, casi al lado de su dormitorio. Mirando atrás, Jaune se metió en la tienda y dobló la esquina, lanzándose detrás de una caja. El viento entró primero, golpeando y sacudiendo la madera. Omaira vino después, el epicentro de su pequeño tornado, protegida de cualquier ataque. Si hubiera intentado cargarla, el viento lo habría levantado y alejado antes de que pudiera acercarse. Su aura la protegería de las armas pequeñas, suponiendo que siquiera pudiera disparar bien. No más. No hay otro sitio donde huir. Acepta tu destino. Soy una diosa. No puedes ganarme. De repente, un rayo crepitó y un tifón azotó, destrozando el tornado de Omaira y rociando agua sobre la piedra. El encuentro de dos fuerzas del viento, como antes, hizo que todo se descontrolara. Las cajas se volcaron y el pelo de Jaune se agitó arriba y abajo. Tuvo que agarrarse a su caja para no salir volando, y algunos lo hicieron, levantándose del suelo y destrozándose en las paredes, haciendo que el agua embotellada le cayera sobre los pies. Ya estoy harto de los dioses, soltó una voz áspera. Raven Branwen estaba en el umbral detrás de Omaira, con los ojos ardiendo de fuego y el cabello alzándose con corrientes de viento. Los relámpagos chisporroteaban detrás de ella como estática, parpadeando en el aire mientras ella permanecía de pie con los brazos cruzados. Omaira se giró en pánico y se quedó paralizado. Jaune se atrevió a asomarse por la caja, sin saber por qué. En su mente, la mejor manera de vencer a una doncella era otra doncella, pero la doncella del verano había decidido por una vez no atacar. Borracha. Los ojos de Raven se entrecerraron. ¿Cómo me has llamado? Borracha, repitió Omaira, con las rodillas temblando. Eres tú. Borracha, diosa de las tormentas. ¿Qué? Jaune, completamente olvidado por Omaira, miró a Raven. Le llevó un segundo encajarlo todo. Omaira no sabe nada de las doncellas. Lo que ve es a una mujer con el mismo color de cabello que ella, ojos que arden con el mismo fuego, que puede controlar el viento y los rayos. Dado lo limitado que Omaira sabía y lo que ella misma creía ser, la respuesta era obvia. Raven era una diosa compañera. ¿Y qué diosa tendría control sobre el viento y el rayo casi tan bien como Omaira? ¿Qué diosa vendría aquí? Has venido por mí. Omaira raspó, con los ojos llorosos. Por fin has venido. Siempre supe que lo harías. Un sollozo torturado escapó de ella y dio un paso hacia la otra mujer. Sabía que no me dejarías aquí con los humanos. Vas a llevarme donde están los dioses. Me vas a llevar a casa. Omaira corrió hacia Raven, con el rostro abierto en una sonrisa eufórica. Jaune cerró los ojos y apartó la mirada. Un poco de gusto.
Un jadeo. Mamá. No soy tu madre. Dijo Raven Branwen con frialdad. Su espada roja goteaba sangre, atravesando el pecho de Omaira y saliendo por su espalda. Solo tengo un hijo, y tú no eres ella. Sin piedad, arrancó la espada del pecho de Omaira, dejando a la doncella del verano agarrándose el pecho y mirando a Raven. ¿Por qué? Encárgate de ella, Jaune, escupió Raven. No quiero saber qué pasa si alguien se convierte en doncella 2 veces. A juzgar por cómo Omaira miraba a Raven, sin duda sería la última persona en su mente cuando muriera. Probablemente haría algo que impediría que eso funcionara, pero no lo sabía con certeza. Que también había planeado Ozpin todo esto. Saliendo de detrás de su cobertura, Jaune se apresuró y atrapó a Omaira antes de que cayera. La bajó, una mano bajo su espalda y la otra delante de su rostro. Mordiéndose el guante, se lo quitó. El sigilo en el dorso de su mano ya brillaba intensamente. Espero que conozcas a tus verdaderos padres en el más allá, susurró a la niña moribunda. Creo no, lo sé que te perdonarán. Después de vivir como padre, sabía que no podían hacer menos que amarla a pesar de sus defectos. Nada de esto fue culpa tuya, Omaira. Todo fue mala suerte. Una tragedia. Su respuesta llegó como un gorgoteo húmedo de sangre y saliva. Debía de estar sufriendo muchísimo. Posando la mano en su rostro, Jaune cerró los ojos, apartando la mirada de la luz dorada ardiente que le transmitía de ella. Aunque no pudiera ver, podía sentir cómo su cuerpo se aligeraba en su mano, hasta que no quedaba nada. Su mano ardía y hormigueaba, el emblema de Salem en la espalda brillaba más que nunca. El siguiente huésped viable que tocó sería la doncella del verano. Crow se acerca, dijo Raven, interrumpiendo sus pensamientos. Debería irme antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Miró hacia donde había estado la chica, a la sangre en el suelo, y asintió. Buen trabajo. Mi hermano idiota habría dudado. No lo hiciste. Jaune suspiró. Eso no me hace mejor persona. Te hace más fuerte. Burlaos de mis estándares retorcidos todo lo que queráis, pero lo que hará falta es fuerza bruta para ganar esto. La compasión y el poder del amor no matarán a Salem. Un portal rojo cobró vida tras ella, abriéndose a su tribu. Cuando llegó Crow, su hermana ya se había ido hace tiempo. Solo quedaba una habitación con cajas y suministros esparcidos por todas partes, Jaune, y un charco de sangre donde una vez estuvo Omaira. Crow tragó saliva. ¿Está? La doncella del verano está muerta. Jaune apretó la mano, ahora oculta tras el guante, detrás de la espalda. Informemos a Ozpin. No podemos hacer otra cosa que ver a quién se le pasa.